de este personaje, pero yo voy a decir dos cositas muy breves. La primera cosa es esta. Nuestra liturgia de hoy empezó, la primera lectura era una lectura del profeta Miqueas, en donde nos dice que Jesús va a nacer en Belén. Y Belén era un pueblacho donde no había nacido nadie importante, la última de las aldeas. Sin embargo, Dios quiso nacer allí y fue casi por casualidad, porque estaban censando a Israel, el emperador romano, y allí fueron a parar José y María, que allí nació Jesús. Y esto nos indica un poco cómo Dios se mete en nuestra historia con hechos muy sencillos. Dios no es Dios de gran parafernalia y de grandes anuncios y de grandes espectáculos. Dios es el Dios del silencio y de la pequeñez. Y en la pequeñez está la grandeza. Y yo voy a fijarme en dos rasgos nada más de este caballero que hoy cumple 100 años. Y el primer rasgo que me voy a fijar es cuando él venía a misa aquí con su señora, que todos recordarán cómo este hombre trataba a su señora, ya una mujer mayorcita, con qué ternura, con qué respeto y con qué cariño. Y eso era un ejemplo para todos. Yo le doy gracias a él, a este caballero, por haber hecho darnos ese ejemplo tan maravilloso a los casados y también a los solteros, porque vemos que las personas se quieren todos los días y se quieren con esa devoción y ese cariño. Así que muchas gracias, Rey, por ese ejemplo que nos diste. Y yo quiero también citar un segundo caso que me pasó una vez saliendo de la misa. En esa misa, Rey celebró y renovó sus votos matrimoniales, creo que era 62, 63 aniversario de voto, de matrimonio. Y aquí pues le prometió otra vez a su doñita que la iba a querer y que la iba a respetar todos los días de su vida, y ella hizo la misma promesa. Y salimos hacia afuera, la misa transcurrió normal, ahí no pasó nada más que esa celebración pequeña, sencilla, íntima de un matrimonio que había pasado 62 años y todavía se querían con la misma devoción que el primer día. Pues salí y cuando estaba afuera saludando a la gente que salía, vienen dos jovencitos que venían cogidos de la mano y me dice: padre, qué cosa tan linda hemos visto. Estábamos indecisos de cuándo casarnos, pero al ver este ejemplo queremos ya definir la fecha de nuestra boda, porque vemos que dos personas se pueden querer toda la vida, como nos han demostrado este señor y su esposa. De manera que, aunque él no lo sabe, él sirvió para que otras personas confiaran en el valor del matrimonio y vieran esa devoción y esa fidelidad y ese cariño que se tenían ustedes dos, y fue ejemplo para los demás. Y así estamos llamados. Yo creo que mejor apostolado que ese no se puede pedir. Muchas gracias a Rey por darnos esos regalos en su vida y otros muchos más que yo no voy a contar porque estaremos aquí esta mañana por la mañana. De forma que vamos a celebrar con toda alegría y con todo agradecimiento a Dios el ejemplo que nos ha dado siempre Rey, y que cumpla muchos, muchos más años con la cabeza tan buena y la salud que tiene. Que Dios te bendiga siempre.